Chicos, continuamos con nuestro tema de trigonometría. Ya hemos trabajado bastante en lo que son los triángulos rectángulos y vamos a empezar un nuevo tema que es la ley de senos y cosenos. Hoy vamos a ver qué es la ley de senos y cosenos, vamos a ver una introducción de cuándo se usa, cómo se usa. Y entonces pues vamos a empezar, por favor tomen buenos apuntes. Lo primero que debemos tener en cuenta para saber acerca de la ley de los senos es que esta se puede aplicar a cualquier tipo de triángulo. ¿Listo? Entonces hemos trabajado hasta este punto, como les decía, solo en triángulos rectángulos. Pero esta ley de senos nos va a ayudar a trabajar con triángulos que no necesariamente tienen un ángulo de 90 grados. Estos triángulos se llaman oblicuángulos, o sea, que tienen diferentes ángulos que no son 90, como por ejemplo este triángulo que yo dibujé acá. Ninguno de estos tres ángulos pues tiene 90 grados. Entonces, para este tipo de triángulo nos va a servir la ley de senos. Que también debemos tener en cuenta es la manera en que se nombran los ángulos y los lados de un triángulo. Eso nos va a servir para poder trabajar con esto. Entonces, recuerden que los ángulos siempre se representan con una letra mayúscula. Entonces, yo, por ejemplo, voy a llamar a este ángulo el ángulo A mayúscula. A este ángulo lo voy a llamar el ángulo B mayúscula y a este ángulo lo voy a llamar el ángulo C mayúscula. ¿Listo? Siempre los ángulos van a ir con una letra mayúscula. Yo lo llamé ABC, pero ustedes le pueden poner el que ustedes quieran. O el ejemplo nos puede poner el que consideren, ¿no? Otra cosa que deben tener en cuenta es que el lado opuesto a, en este caso el ángulo A, va a ser el lado A, pero entonces los lados sí se van a nombrar con letra minúscula. Entonces el lado opuesto a este ángulo, este sería el lado, vamos a llamarlo A minúscula. Por ejemplo, el lado opuesto del ángulo B va a ser el lado B minúscula y el lado opuesto al ángulo C va a ser la C minúscula. Yo no voy a ponerle, por ejemplo, si mi ángulo es A, no le voy a poner al lado opuesto B, ¿no? Porque este y este están relacionados, porque son opuestos, ¿sí? Entonces, esto es algo que deben tener en cuenta para poder aplicar esta ley. Entonces, ¿cuál es la ley? Son estas siguientes proporciones. La ley de senos nos dice que el ángulo está relacionado con el lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el lado A está relacionado con el seno del ángulo A mayúscula, ¿cierto? Y que eso a su vez es igual a el lado B sobre el seno del ángulo B mayúscula. Y eso también a su vez es igual a el lado C sobre el seno del ángulo C. Entonces, esta es la ley de los senos. ¿Listo? Como ven, son proporciones o llamémoslo fracciones, divisiones, en donde el lado es proporcional al ángulo. ¿Sí? Pero no voy a colocar, por ejemplo, que B es proporcional al seno de A, no. Siempre son el lado con el ángulo opuesto, ¿cierto? Lado y ángulo opuesto. ¿Listos hasta ahí, no? Entonces, esta es la clave, con esta es que vamos a trabajar. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Que para poder utilizar esta ley de senos, tenemos que conocer por lo menos una pareja y cualquier otro dato. O sea, ¿a qué me refiero con una pareja? Que debemos, por ejemplo, si el ejemplo me dice que el ángulo A es de 70 grados y que el lado A es igual a 5 metros, entonces yo ya tengo los datos de una pareja que sería esta, ¿cierto? A, 5 metros, seno de A de 70, entonces esta ya la tengo, pero también tengo que tener otro dato. Ese sí puede ser cualquiera, puede ser este, cualquiera, ¿sí? Pero me tienen que dar por lo menos 3 datos. 2 de ellos tienen que ser parejas y uno pues sí puede ser de otro para poder aplicarlo. Y como nos dan solo una pareja y digamos un dato, entonces solamente vamos a utilizar 2 letras. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si a mí me dicen, no sé, un ejemplo, que este lado B es 30. Entonces, ya con estos 3 datos yo puedo aplicar la ley de los senos, porque tengo 3, unos que son pareja y uno que está aparte.
Como dice que solamente se usan dos letras, entonces en este caso vamos a utilizar solo las A's y las B's. Las C's no, porque las C's no tengo ni el ángulo ni el lado, pero de las B's sí, porque tengo aunque sea el ángulo. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar una pareja y un dato, entonces este C ya no nos serviría en este ejemplo. ¿Listo? Entonces estos son los tres tipos, digamos que de cosas, de datos que deben tener en cuenta para poder trabajar esta ley de senos. Igual vamos a hacer ejercicios que les va a ayudar pues a entender mucho más esto que les digo. Listo, entonces tenemos el primer ejemplo para que podamos ver un poquito cómo es que se manejan esta ley de senos. Entonces nos dan este triángulo, nos dan dos ángulos del triángulo y un lado, y nos piden que hallemos el lado X. ¿Listo? Esta es la fórmula, llamémoslo así, que siempre vamos a utilizar en los ejercicios. Entonces, como primer paso, yo les recomiendo que siempre nombren los lados con A, B y C, los ángulos A, B y C y los lados A, B y C. Ustedes le pueden poner el que ustedes quieran. Yo lo voy a poner así, pero si ustedes quieren poner este A, este B, este C o este A, B, C, como ustedes quieran. Pero yo lo voy a poner así. Entonces yo voy a decir que este es A, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. El opuesto, entonces este sería el lado C minúscula. El opuesto, o sea, X sería A minúscula y este sería B minúscula. ¿Listo? Entonces siempre hay que nombrarlos. ¿Listo? Como ustedes quieran. Como les digo, ustedes hubieran podido poner acá B, C, A, como ustedes quieran. Pero el punto es que el lado opuesto al ángulo que es en mayúscula es en minúscula. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar qué tenemos. Tenemos un ángulo C y un lado C. Entonces miren que tenemos este primero de acá, ¿cierto? Tenemos el C, que sería 15, y el seno del ángulo, que sería 60. ¿Y qué más datos tenemos? Tenemos este 48, que sería el ángulo A. Entonces, y aparte que el X sería A, o sea que vamos a utilizar solo estas dos letras, porque no se utilizan las tres, se utilizan dos. Entonces voy a copiarlo acá. Entonces, utilizando solo las que me sirven en este ejemplo, entonces sería el lado A con el ángulo A es igual al lado C del seno del ángulo C. ¿Listo? Solo vamos a utilizar las dos que nos sirven. ¿Por qué utilizamos estas dos? Porque son los datos que nos dan, ¿cierto? Entonces vamos a reemplazar. ¿A qué es? A es la X, que es la que queremos encontrar. El seno de A, el A, ¿qué es? 48, ¿cierto? Porque ahí me lo dice. Entonces, seno de 48 grados. Igual, estoy simplemente reemplazando con los datos que me dieron. C, ¿qué es? C es 15 metros y seno de C sería seno de 60. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo en el ejercicio? Que hallemos X, así que tenemos que despejar esta X. ¿Cómo? Quitando este seno de acá para que nos quede X igual a algo. Entonces, este seno está dividiendo, entonces pasa al otro lado a hacer la operación contraria, a multiplicar. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Me quedaría esto igual, es decir, no lo cambiamos, 15 de seno de 60 por... Este pasa a multiplicar, este multiplica el de arriba por seno de 48. O que este al pasar a multiplicar, multiplica solo lo de arriba, no lo de abajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo hacemos en calculadora. Hacemos 15 por el seno de 48, le damos igual a la calculadora y luego eso que nos dé dividido 60. Si ustedes lo hacen ahí en calculadora, les tiene que dar 12,87 que como nos están pidiendo a un lado, entonces esto va a ser en metros. Entonces miren que esta sería la respuesta. Siempre recuerden, utilizamos solo dos, utilizamos los que nos sirven, o sea, en este caso miramos los datos que tenemos para mirar cuáles son los que utilizamos y simplemente tenemos que despejar lo que nos estén pidiendo. Bien, entonces ahora les toca a ustedes. Este es el ejemplo que quiero que por favor hagan la actividad para hoy.
nos dan un triángulo oblicuo-ángulo. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos es un ángulo recto de 90 grados, así que podemos aplicar la ley de senos perfectamente. Lo que nos piden es que hallemos el lado X. ¿Listo? Tenemos que hallar este lado X. Entonces, teniendo estos tres datos, apliquen la ley del seno y despejen la X. Por favor, me lo mandan en una fotico y yo les estaré ayudando si tienen alguna duda.